Y como cada semana me rodeo de los mejores para aprender a invertir, para hablar de cultura financiera y sobre todo para aprender esos trucos, esos conocimientos, esos conceptos que nos ayuden cada semana, cada mes, cada año a tomar decisiones de inversión de forma responsable. Así que ya puedo saludar a Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues muy bien, muy contento. Un domingo más aquí en Tu Dinero Nunca Duerme, rodeado de amigos. También tengo hoy en el estudio a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo? Hola, ¿qué tal, Luis Fernando? Bueno, pues como te decía, encantado también de poder escuchar desde Value School a Luis Alberto Iglesias. ¿Qué tal, Luigi? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luis Fernando. Bueno, pues decía, muy contento de contar con Manu, con Domingo y con Luigi para hablar de un tema que ya hemos tratado en otras temporadas, pero que no está de más hacerlo porque vienen curvas en lo que a impuestos se refiere. Y por eso hemos traído al Legal Counsel y Wealth Planner de Edmond Rothschild. No sé si lo he pronunciado bien. Eduardo Martín Ferrandiz, ¿cómo estás? Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Muchas gracias. Y hola a todos. ¿Lo he dicho bien? Edmond Rothschild. Edmond de Rothschild. Edmond de Rothschild. Perfecto. Bueno, pues a partir de ahora lo diré bien, lo prometo. Eduardo, estamos Manuel, Domingo, Luigi y tú, así que muchas gracias por estar con nosotros esta tarde porque arrancamos ya. Bueno, y hace ya tiempo que no hablábamos de impuestos, pero con un gobierno tan dispuesto a subirlos es importante repasar la fiscalidad, sobre todo a lo que nos atañe en este programa, que es al ahorro y a la inversión, sobre todo con figuras impositivas nuevas, como pueda ser la mal llamada tasa Tobin en el horizonte, o los cambios tan importantes que ha sufrido, por ejemplo, los planes de pensiones. Sin duda, la fiscalidad es uno de esos parámetros que debemos ser capaces de medir a la hora de configurar nuestra estrategia de inversión y conocer las alternativas que tenemos para evitar, por ejemplo, que la voracidad fiscal termine dando al traste con esos beneficios obtenidos en nuestra inversión, malogrando el objetivo de mínimos de superar la inflación. Pero vamos a meternos en harina sin más dilación y lo vamos a hacer hoy, a la vez con la lección de Manuel Llamas y la pizarra de Domingo Soriano. Hola, soy Marcos Pérez, inversorio en las redes, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno, Manuel y Domingo, hoy vamos a hacer una pequeña variante en nuestra ortodoxia habitual de escaleta de programa y os voy a pedir a los dos, ya que estáis todo el día enfangados en la información y muy interesados sobre todo con lo que sucede en materia fiscal, casi os voy a hacer la pregunta por la lección y la pizarra al mismo tiempo. Y mi pregunta es, y aquí ya os quitáis la palabra como buenamente queráis, pero con orden como siempre, ¿cuáles son los movimientos que en materia fiscal más os asustan de los que tiene previstos este gobierno? Yo para mí lo tengo claro, es que son todos. Y son ¿Te da miedo absolutamente todo? A mí me da miedo todo. Toda subida fiscal es negativa, pero es que en el caso de este gobierno es preocupante, es que es alarmante. Es que acabamos de sufrir una de las mayores subidas fiscales de la historia de los últimos años, de las últimas lustros, la mayor subida fiscal desde que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro pues pegó ese hachazo fiscal al comienzo, nada más comenzar el gobierno de Mariano Rajoy, y este gobierno de Pedro Sánchez pues acaba de aprobar los presupuestos generales del Estado, una subida fiscal equivalente del orden de entre 6.000 y 8.000 millones de euros, al menos eso es lo que pretende recaudar adicionalmente mediante todo tipo de subidas fiscales. Pero lo trágico no es lo que ya ha subido ahora, sino lo que piensa subir en el futuro. La ministra de Hacienda, la señora Montero, ha constituido un grupo de trabajo con expertos, entiéndase, expertos entre comillas, es decir, sus amigos, allegados y analistas próximos a ideología socialista comunista, por la cual pretende asestar un brutal golpe fiscal a todas las familias españolas y también a las empresas. Entonces, ¿me preocupa? Pues mira, me preocupa la restitución del impuesto de patrimonio mediante un umbral mínimo que quieren imponer a nivel nacional. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, recordar que este impuesto, que es absolutamente arcaico, que no existe en ningún país desarrollado y civilizado del mundo,
pues aquí en la Comunidad de Madrid está exento, pero el gobierno lo quiere restaurar y además dispararlo de forma absolutamente abusiva y confiscatoria. Pretenden hacer lo mismo en sucesiones y donaciones, es decir, van a subir el impuesto a la muerte, van a robar literalmente las herencias de millones de españoles, o al menos una parte de esas herencias, en el peor momento posible, aprovechándose de que hay 90.000 muertos en el último año como consecuencia de la pandemia, es decir, 90.000 familias que debido a la pandemia pues se han convertido en herederos. Pues Hacienda quiere aprovecharse de esa situación, es terrible. Y luego pues hay muchos ejemplos: el aumento de cotizaciones a los autónomos, de estopar las cotizaciones máximas, que de esto Domingo sabe mucho, pero ya acabo porque es que la lista es interminable. A tener muy en cuenta la subida sustancial que ha aplicado este gobierno a las rentabilidades sobre el ahorro, que este programa va de bolsa, va de inversión. Pues bien, ha subido de forma muy sustancial la fiscalidad sobre el ahorro en el impuesto de la renta, subiendo el tipo máximo al 26% a partir de beneficios de más de 200.000 euros. Y algunos dirán, bueno, pero es que 200.000 euros en un año, pues poca gente obtiene esos beneficios, ya, pero cuidado, porque es que ha subido la fiscalidad del ahorro en los últimos años, y Podemos y el PSOE no se cierra a ello, pretenden que el ahorro y los dividendos y los beneficios sobre el ahorro tributen de forma similar o idéntica a las rentas del trabajo, y ahí estamos hablando de un tipo marginal superior al 50%, así que muchísimo cuidado con eso. Sí, ya le has dado un mal día a Manuel. ya está toda la tarde ya enfadado con la lista que ha hecho, y que tiene toda la razón además. No, yo sobre los planes del gobierno estoy bastante de acuerdo con lo que dice Manu, que me da miedo todo, que hay poco a lo que agarrarse, pero lo que me da más miedo es el tema del impuesto de patrimonio, impuesto de patrimonio, riqueza, le cambiaré el nombre, y esa idea de que hay que penalizar la construcción de un patrimonio, la acumulación de riqueza y el ahorro. Eso es devastador. Además son tipos que pueden parecer que puede que algunos de nuestros oyentes digan, bueno, hombre, no es tan alto alguna de las propuestas que ha hecho Podemos, que se hablaron mucho en la primera mitad de este año, luego parece que ahora están un poco menos de moda, ahora están más con el tema del dinero que llegará de Europa, pero esos patrimonios de, bueno, a partir de 1 millón de euros, el 2%, parece que no es tanto. Eso es devastador a la hora de incentivar el ahorro, incentivar la generación de riqueza. Estaba viendo, fíjate, en la página web de la empresa, de la compañía de nuestro invitado, que en una de sus webs, creo que era una británica, venía el texto en inglés, decía algo así como, se podía traducir como: la riqueza es el material del que está hecho el futuro, el patrimonio es el material del que está hecho el futuro. Y es verdad, a la hora de construir proyectos sólidos, a la hora de construir un futuro mejor para nuestros hijos, hay pocas cosas que nos vayan a ayudar más como un patrimonio, algo que legarles, una riqueza sobre la que construir, desde una riqueza inmobiliaria, también de ahorros para que puedan ahorrar, enseñarles lo que con eso pueden conseguir y cómo eso puede facilitar sus vidas. Pues bien, esos impuestos sobre el patrimonio y sobre todo el impuesto a la riqueza que está manejando el gobierno es devastador en ese sentido, y a mí me preocupa mucho porque esos tipos tan bajos no son tan bajos, no es lo mismo renta que patrimonio a la hora de los tipos, y incluso esos niveles que pueden parecer muy reducidos no lo son. En segundo lugar, por lo que implica de desincentivo, que básicamente lo que te están diciendo es: si tienes una renta importante, gástatela todo en el año, porque lo que te guardes, sobre todo si generas esos rendimientos, ese interés compuesto del que tanto hemos hablado en este programa y que te puede llevar a pequeñas sumas en el año a año, a que se acumulen a un patrimonio muy elevado en un futuro de 20, 25, 30 años, pues básicamente esos impuestos lo que te dicen es: no te vamos a dejar que disfrutes de ese ahorro, de esa paciencia, de ese largo plazo. Entonces, todo lo que nosotros venimos enseñando en estos 2 años, el gobierno dice: está mal ahorrar, está mal acumular patrimonio a largo plazo, y eso lo vamos a penalizar. Entonces eso es devastador, y bueno, vamos a ver si nuestro invitado nos da alguna idea para proteger
eso que tanto nos ha costado, que es esas pequeñas rentas que vamos sacando año a año y que vamos acumulando en un patrimonio que poder disfrutar nosotros y legar a nuestros hijos. Bueno, pues a ver si con tanto incentivo negativo al ahorro y la inversión somos capaces, Eduardo, Luigi, ahora en la tertulia, precisamente de buscar los contrarios, es decir, las alternativas que tenemos o cómo estudiar precisamente esa estrategia de inversión para que sigamos teniendo incentivos para aumentar nuestro patrimonio. Así que vamos ya, sin más dilación, a la tertulia. Querido Luis Alberto Iglesias, querido Eduardo, arrancamos ya la tertulia. Es tradición en este programa que la primera pregunta de la tertulia vaya para Value School, aunque yo creo que Eduardo ha podido tomar buena nota de que aquí muy amigos de los impuestos no somos. Aquí la demagogia de que hay que pagar impuestos porque es lo más solidario no la tenemos. Bueno, Eduardo, pues muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Los compañeros del programa, como ves, han expuesto un panorama bastante contrario al ahorro y a la inversión, que es lo que enseñamos en Tu Dinero Nunca Duerme. Me hubiera gustado comentar ese nuevo tramo en el IRPF para las ganancias de capital. Pues ya lo ha comentado Manu, se ha aparecido un tramo de 26%. Pero bueno, vamos a centrarnos en el impuesto del patrimonio, que también han señalado tanto Domingo como Manuel, que trae novedades. Háblanos, por favor, de ciertos cambios importantes en este impuesto en lo que respecta a seguros de vida. Estoy seguro, valga la redundancia, de que muchos oyentes tienen alguno contratado, y sobre la valoración de inmuebles. Inmuebles siendo, como todos sabemos, la forma tradicional de ahorrar en España. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Al final la reforma que se ha planteado de subida de tipos tanto en el IRPF como en el impuesto de patrimonio, al final ha sido una subida poco elaborada, es decir, muy sencilla. Lo que se hace es simplemente añadir un último tramo, incrementar el tipo marginal que se le aplica a ese último tramo, ¿no? Y en efecto, al final estamos siempre jugando lo mismo. Es decir, el tema de los impuestos es lo fundamental. En los impuestos es que aquello que gravan, el comportamiento, el consumo, el hecho imponible que estén grabando, conseguir la máxima recaudación, pero sin llegar a desincentivar ese comportamiento, ese acto que se quiere grabar, porque si no, al final a lo que llegamos es que ni recaudamos y nos cargamos la riqueza y nos cargamos la actividad. Entonces, en la subida de tipos, ahí está. Es una subida de tipos, además, antes lo habéis comentado, creo que lo ha comentado algún contertulio, que a mí me parece que va a tener poco efecto recaudatorio, porque al final, por desgracia, en estos los impuestos, siempre subir un punto a muchos recauda mucho más que subir muchos puntos a pocos. Y al final yo creo que estas subidas que se han planteado y aumentos de tramo van a tener un efecto recaudatorio bastante limitado. Con lo cual, mi temor, que comparto con otros, con el resto de contertulios, a que la reforma fiscal no se va a quedar aquí, porque esto pues van a ser, como se suele decir, cacahuetes. Al final, si de verdad se quiere recaudar en este país, pues va a haber que ir a subidas de rentas de trabajo tipos medios, al impuesto de valor añadido, etcétera, etcétera. Pero bueno, centrándonos ahora en lo que es el impuesto de patrimonio, independientemente de que se ha aumentado el tipo, ha pasado del 2,5 al 3,5 en el último tramo, que son 10,6 millones de euros a partir de bases liquidables de ese volumen. Hay dos cambios que son importantes, ¿no? Uno muy claro y otro no tan claro, que no se ve a simple vista. El primero, en relación con lo que son los seguros de vida, los famosos unit links, en terminología inglesa, donde al final el tomador asume el riesgo de la inversión, que realmente se configuran como seguros, pero son realmente productos de ahorro.
se produce un cambio que, no por esperado, pues no deja de ser llamativo, ¿no? Tradicionalmente existían en España varias consultas de Hacienda que establecían que cuando el tomador de un seguro de esta naturaleza nombraba beneficiario irrevocable a otra persona, un beneficiario, no se producía tributación de este impuesto, de este producto del seguro, el valor de rescate de estos seguros, ni en sede del tomador, porque había cedido irrevocablemente su rescate, ni en sede del beneficiario, porque lo único que tenía era una mera expectativa. Por poner un ejemplo, pues podía fallecer antes de cobrarlo y no producirse el evento, ¿no? Entonces, esto había dado lugar a que se hicieran bastante planificaciones fiscales a efectos de invertir en este tipo de productos y no hacerlos tributar el impuesto de patrimonio. Es cierto que... Perdona, sí. Eduardo, si te corto es un poco por ir fijando los conceptos. Lo que estás comentando entonces es que para evitar el impuesto de patrimonio, debido a las características que tenía esta otra inversión en Unit Link, ha habido muchos contribuyentes que han canalizado su inversión al Unit Link precisamente para evitar el impuesto de patrimonio. Para no perderme yo en el argumentario. Exactamente. Cortarme lo que sea necesario porque yo tiendo a enrollarme muchas veces y si hay que aclarar cosas, aclarar. Si el que sabe eres tú, Eduardo, yo es por ir fijando conceptos. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, como ocurre siempre, se produjeron algunos abusos y algunas planificaciones de dudosa legalidad, o al menos de dudoso cumplimiento con la finalidad de la norma, y se jugaba muchas veces con nombramiento de beneficiarios irrevocables con carácter temporal, de tal forma que lo que se iba haciendo es concatenar seguros de vida a plazo, a 5 años, o cada 5 años, cada 4 años, se nombraba un beneficiario irrevocable. Cuando se cancelaba ese seguro se hacía otro igual, etcétera, etcétera, y de esa forma lo que se hacía era, defender que se había nombrado un beneficiario irrevocable y se iban concatenando los seguros a efectos de dejar ese importe exento de patrimonio. Bueno, esto al final había planteado ya muchas dudas, era un tema discutido fiscalmente sobre si esto podía ser un fraude de ley, ¿no?, etcétera. Bueno, al final han tirado por la calle en medio, han copiado la solución que ya se había hecho hace ya unos años en el País Vasco, y lo que se ha establecido es que, independientemente de que se nombre beneficiario irrevocable, va a tributar en el impuesto de patrimonio el seguro de vida en sede del tomador del seguro. Esta es una norma que está en el proyecto de ley de medida antifraude fiscal. Todavía no es ley, pero todo parece apuntar que saldrá así próximamente cuando se apruebe esta ley. Es decir, que ya no nos van a dejar jugar con los seguros de vida para poder dejarlos exentos en el patrimonio bajo ninguna condición. Y Eduardo, el tema de... Porque claro, a ver, digamos que los contribuyentes pues más o menos son conscientes, por así decir, de los grandes cambios que se han anunciado, entre otras cosas porque bueno, han salido publicados en prensa, etcétera, pero hay un cambio que yo creo que ha pasado bastante desapercibido y que acaba de entrar en vigor hace muy poquito, que es precisamente sobre el tema de los bienes inmuebles. Es decir, que ha habido un cambio también sustancial a este respecto sobre la valoración de los bienes inmuebles en determinados tributos. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste este cambio y qué efectos puede tener? Sí, mira, es un cambio que está pensado y además en la ley así se dice, que afecta única y exclusivamente al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y al impuesto sobre sucesiones, ¿vale? Pero que indirectamente, y yo creo que sin querer el gobierno hacerlo, tiene un impacto o puede tener un impacto brutal en el impuesto sobre patrimonio, ¿no?
Lo que dice esta entonces reforma, seguro que querían. Sí, lo que pasa es que si quería era tan fácil como haberlo puesto, ¿no? Porque en la reforma lo que dicen es que se establece un nuevo sistema para determinar cuál es el valor real de los inmuebles a efectos del impuesto sobre sucesiones y a efectos del impuesto sobre sucesiones y transmisiones patrimoniales. Y lo que te viene a decir es que va a venir determinado ese valor por el catastro. Es decir, el catastro lo que va a hacer es llevar un estudio estadístico de todas las transacciones que se hacen en las notarías y con los fedatarios públicos, donde se transmiten los inmuebles, de tal forma que van a sacar anualmente, bueno, pues una especie de baremo por zonas, donde van a determinar, según las transacciones que se han hecho durante el año anterior o los 2 últimos años, no sé cuál será al final el periodo que cogerán, y van a determinar que en base a la media de lo que se ha comprado y vendido, los inmuebles que se han comprado y vendido en esa zona, pues van a determinar cuál es el valor de ese inmueble. Esto lo que busca... Sí, perdón. No, nada, Eduardo. Esto lo que vamos a ver, realmente yo creo que esto se ha planteado, o es una reforma que se ha hecho para intentar la administración librarse de la cantidad de pleitos y problemas judiciales que está teniendo con las comprobaciones de valores. Porque al final esto del valor real, determinarlo, pues no es siempre fácil. Las tasaciones que hace la administración, pues siempre al final son como son, y la judicialidad que hay de esto es enorme. Y la administración pierde un montón de tiempo y dinero porque no recauda en toda esta judicialización que se está haciendo en este tema, ¿no? De tal forma que lo que intentan es objetivizar, ¿vale?, pues cuál es el precio de mercado y intentar que ya veremos si lo logran, que no haya tanta judicialización. ¿El problema que hay cuál es? El problema que hay es que si nos vamos a la ley del impuesto sobre el patrimonio, cuando te determina por qué valor hay que declarar los inmuebles, te establece 3 posibilidades. Y te dice que cojas el mayor, del valor de adquisición, del valor catastral o del valor comprobado por la administración a efectos de otros impuestos. Claro. O sea, siempre gana. Claro. Esto hasta ahora pues tenía poco efecto, porque la gente que tenía los inmuebles comprados hace años y con un valor de adquisición antiguo, pues normalmente los declaraba siempre por el valor de adquisición, que ya era un valor antiguo, por el valor catastral, que aunque está subiendo y lo intentan incrementar, sigue estando por debajo del muchas veces del valor de mercado. Y el tercer supuesto nunca, o era difícil que se diera, ¿no? Porque ¿quién ha inspeccionado mi casa a efectos de otros impuestos para determinar que el valor de mi casa es este o el otro? Con lo cual siempre jugamos con el de adquisición o con el de, fundamentalmente, con el catastral. Ahora, si entendemos e interpretamos que el valor que se está determinando a efectos de el impuesto sobre sucesiones y sobre transmisiones patrimoniales ya es un valor comprobado por la administración a efectos de otros impuestos, resulta que llegaríamos a la interpretación que tenemos que actualizar los valores de acuerdo con este nuevo valor que nos ofrezca el catastro, ¿no? Lo cual tendría un impacto brutal. Esto está suscitando muchas dudas, Es una interpretación que os hago y que es un temor. No sé finalmente cómo saldrá la ley o si esto se resolverá en la ley o luego vía consultas pero ahí ese miedo lo tenemos y está ahí, Sí, yo quería hacerte un par de preguntas. La primera es una pregunta a futuro que yo sé que nos gusta mucho a los abogados, a los fiscalistas, porque decir, bueno, cuando se apruebe ya veremos, ¿no? Pero un poco la pregunta sería, con ese panorama, con esas amenazas, entre comillas, o esos anuncios que ha hecho el gobierno sobre impuesto de patrimonio, sobre volver a implantar, bueno, más que volver a implantarlo, poner un mínimo en las comunidades autónomas o incluso crear un nuevo impuesto a la riqueza, desde luego desde la parte de Podemos en el gobierno se ha planteado abiertamente. Ha habido
muchas personas, o unas cuantas al menos, que a mí en estos meses me han dicho, bueno, ¿y entonces qué hago? Esto de gente me da miedo, quiero proteger mi patrimonio, ¿qué podría hacer? Entonces la pregunta sería esa misma. ¿Tú qué aconsejarías a oyentes que tengan un patrimonio pues relativamente elevado? Pues lo que hemos dicho, tampoco son tan altos los mínimos que plantean el gobierno, pues a lo mejor a partir de 1 millón de euros. ¿Qué les aconsejarías a esos oyentes? ¿Cómo podrían proteger su patrimonio digamos, anticipando esa posible novedad legislativa que pudiera llegar por ese lado? Y, en segundo lugar, una pregunta relacionada, porque buena parte de estos oyentes o algunas personas que me han preguntado también me dicen, bueno, ¿y si me lo llevo al extranjero o no? Y ahí da mucho miedo el tema de la nueva regulación sobre bienes en el extranjero, la famosa... el famoso formulario 720, las dificultades que está dando. Yo me gustaría saber tu opinión sobre este tema y sobre sobre esos bienes en el extranjero. ¿Qué aconsejarías a las personas que puedan tenerlos ahora o tenerlos en el futuro? ¿Cómo, digamos, declararlos ante la Hacienda española o qué hacer con ellos? ¿Cómo afrontar esa realidad? Bueno, pues esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón. La verdad es que la situación es complicada. Es complicada porque hacemos un análisis de decir, bueno, ¿en qué puedo poner yo mi dinero? ¿Dónde lo puedo ahorrar? ¿Dónde lo puedo invertir? Que quede libre del pago de impuestos, sobre todo pensando en la hipotética situación de que el impuesto de patrimonio volviera y se impusiera en todas las comunidades, ¿no? Pues es que es muy difícil, porque resulta que el patrimonio financiero tributa sí o sí. No hay posibilidad de buscar ni alguna alternativa a efectos de los seguros de vida, porque ya han acabado con ella. El patrimonio inmobiliario, aunque yo dijera mañana, pues mira, ni lo alquilo ni hago nada, me lo quedo, pues también hay una renta presunta en el impuesto de IRPF por tener inmuebles desocupados. Y al final dices, bueno, ¿qué me queda? Pues yo básicamente creo que hay dos posibilidades, y claro, son dos posibilidades además que no todo el mundo se puede permitir. Una de ellas es la de, jugar con las exenciones de empresa familiar que se establecen en la norma, pero que exigen que de verdad exista una empresa familiar y que de verdad se cumpla una serie de condiciones, cosa que, bueno, pues hay mucha gente que la mayoría de la gente no la tiene y no lo cumple. Y la siguiente, que es muchas veces lo más sencillo, pero muchas veces lo más sencillo es lo más eficiente, es intentar, en la manera de lo posible, tributar, ganar, intentar que las rentas de mi base imponible del IRPF provengan de ganancias patrimoniales y no de rentas que van a la base general del impuesto, como pueden ser rentas del trabajo, actividades profesionales, etcétera. Sé que esto, pues nuevamente, para el que tiene un empleo o para el que es un profesional independiente, pues todo esto es muy bonito, pero él tiene que trabajar y vivir todos los días, ¿no? Pero en la medida que conseguimos reducir la base imponible general, vivir de ganancias patrimoniales de la base imponible especial, del ahorro, tenemos muchas posibilidades de que nos juegue el límite conjunto renta-patrimonio y podamos disminuir mucho el impuesto sobre patrimonio. Pero, como os digo, es complicado, es muy complicado, porque al final de lo que se trata es de intentar no tener rentas recurrentes y vivir de ganancias o pérdidas patrimoniales que tributan al 26%, 26% a partir de 200.000 euros, pero esto no siempre es posible. Bueno, yo me imagino, Eduardo, que muchos de los oyentes que tenemos, pues precisamente la mayor parte de sus ingresos le viene precisamente de las rentas del trabajo y poder
incrementar en un porcentaje suficiente las rentas que le vienen por parte del ahorro, le va a resultar complicado. Yo creo que quizá una de las pistas que podríamos ofrecer hoy, se me ocurre, es cómo organizar nuestra estrategia de inversión. Pensemos en un inversor particular, tipo un oyente cualquiera que nos esté escuchando, para evitar que estas subidas y estas modificaciones, el impuesto de patrimonio, el haber eliminado el unit link o en fin, estas nuevas figuras impositivas, termine por dar al traste precisamente con ese objetivo que muchos tenemos, ¿no?, a la hora de planificar nuestras inversiones, que es terminar ganando la inflación, porque si resulta que al final, entre las comisiones que se pagan y la estrategia fiscal confiscatoria del gobierno, pues se nos va a comer el beneficio, pues resulta que vamos a estar ahorrando precisamente para pagar impuestos, ¿no? Sí. Es decir, ahora mismo el planteamiento que hay es bastante negro, ¿no? Hombre, es cierto que los impuestos, bueno, si se pagan impuestos es porque ganamos dinero, ¿no? Pero claro, el problema es que ganar dinero cada vez es más difícil, y segundo, si llega un momento en que el dinero que tengo que pagar desincentiva que yo ahorre, pues claro, al final volvemos pues a lo que comentabais antes, ¿no? Que la gente muchas veces dice, mira, voy a vivir como un marajá, me lo voy a gastar todo y no voy a ahorrar. Pero desde luego que es complicado. Es complicado intentar encontrar ventanas donde decir, oye, voy a ahorrar impuestos de esta forma, sobre todo porque los que tienen rentas del trabajo o de actividades profesionales están encadenados. Están absolutamente encadenados, no tienen salida posible. Y la única alternativa es intentar invertir en productos de acumulación, fondos de inversión, SICAVs, etcétera, que permitan, acumular el beneficio y por lo menos que no se tribute hasta que nosotros decidamos el reembolso de los mismos, ¿no? Pero todo lo que vaya a ser generación de renta continua, estamos atados. Estamos absolutamente atados de pies y manos. Oye, Eduardo, Domingo ha preguntado por el modelo 720. Sí. Hemos dedicado ya varios programas a hablar de los fondos en Luxemburgo. Ha habido oyentes que, bueno, pues ante la inestabilidad política planteaban sacar el dinero y llevarse a los fondos que tienen pues, las gestoras, pues los clonados, ¿no?, en Luxemburgo. Su capital invertido en estos fondos. Este modelo 720, quizá no lo sepan los oyentes, pero la Comisión Europea ha llevado a España al Tribunal de Justicia de la Unión por este modelo que lleva acarreados grandes sanciones por los que cometan algún error en su cumplimentación o retraso. Coméntanos, por favor, cómo está afectando a los ahorradores inversores, a quien tenga, por ejemplo, unos fondos contratados con algún broker o alguna casa de valores que estén en el extranjero. Es decir, no estamos hablando de grandes fortunas. Ahorradores o inversores del común, corrientes, están teniendo problemas para rebañarlo y, sobre todo, mucho miedo ante estas sanciones tan grandes y, encima, sabiendo que está ya impugnado por la Comisión del Tribunal de Justicia. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, aquí lo que está ocurriendo es que se inventaron este modelo, que es un modelo absurdo, porque yo invito a cualquiera que intente cumplimentarlo de verdad, rellenando todas las casillas, y te pide una cantidad de información que el inversor del día a día no conoce, no tiene por qué conocer cuál es el leasing de la gestora en el fondo en el que está invertido, ni tiene por qué conocer el domicilio, en fin, una serie de cosas totalmente absurdas, que además, existiendo como existe ya el acuerdo de intercambio de información entre todos los países de la Unión Europea y prácticamente casi todos los países del mundo, no es necesario. O sea, es que no es necesario, es que la Hacienda española recibe información de todos los países de nuestro entorno sobre las inversiones, las ventas, las ganancias que tienen residentes españoles en esos países. Entonces yo no entiendo esto del 720 por qué se sigue manteniendo. Creo que
se debe a que lo que quieren es desincentivar que la gente se abra cuentas fuera. Porque es que si no lo puedo entender. O sea, no lo puedo entender. No lo necesitan para nada. Es cierto que la Unión Europea está detrás de este impuesto, de este modelo, desde hace ya tiempo. Y es cierto que parece que a España la van a dar un pequeño palo, pero por desgracia me temo que solo va a afectar al tema de las sanciones. Porque a mí hay gente que me dice, oye, esto del 720 parece que se lo cargan, ¿no? Va a desaparecer. Bueno, yo me temo que no. Yo me temo que lo que sí se va a conseguir, que no es poco, es que el régimen sancionador tan brutal y desproporcionado que tiene desaparezca y sea un esto razonable, porque es que, recordemos, se trata de un impuesto, bueno, que no es un impuesto, es simplemente una declaración informativa donde no hay cuota a pagar. Es decir, el que declare o no declare, o se le olvide meter una cosa o no se le olvide meter, no implica ningún perjuicio para la hacienda pública, porque no hay cuota a pagar. Aquí lo único que hay es información que, por otro lado, la hacienda española ya consigue por otros vías, por el intercambio de información europeo. Entonces, bueno, es que es ridículo, es ridículo. Yo creo que lo que harán es eliminar por lo menos el régimen sancionador, y ojalá se lo quitaran de en medio, porque ya digo que es que no aportan nada. Sí, yo sobre este tema nos comentabas que por qué lo mantienen. ¿Cuál fue el origen o por qué lo aprobaron? Yo creo que, bueno, era un poco por meter miedo, por desincentivar. Yo creo que ahora se mantiene simple y llanamente porque ningún político quiere asumir el coste de quitar el modelo, de cargárselo, para que no le digan no eres lo suficientemente duro contra el fraude, o si lo hiciera algún político pues dirían esto es una especie de amnistía fiscal encubierta, que no es verdad, porque no es verdad, pero creo que es una pura cuestión de marketing político, de no asumir el coste político de cargarse una norma en teoría antifraude, que en España son normas que tienen muy buena prensa, todo lo que sea perseguir a los contribuyentes que tienen dinero en el extranjero como si eso fuera ilegal. Pero lo que estabas comentando es muy importante porque a la Hacienda española, la Comisión Europea, a mí este es un tema que me enciende un poco, además he escrito varios artículos sobre el tema, porque la Comisión Europea, que no es un órgano especialmente blando, por así decirlo, en términos fiscales, pues esa Comisión Europea, en los escritos que ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en los escritos que ha enviado al gobierno español pidiéndole que cambie el modelo 720 ha sido extraordinariamente dura. O sea, yo creo que no he leído ningún informe de la Comisión Europea tan dura como los que ha emitido sobre este impuesto, sobre la imprescriptibilidad de los bienes que le decía la Unión Europea, pero hombre, imprescriptibles son delitos de genocidio o contra la humanidad. Un delito fiscal no puede entrar en esa categoría. Sobre las multas completamente absurdas, incluido multas formales, es decir, por olvidarse de declarar una cuenta que no tenía dinero, la Hacienda española ponía multas de 5.000 euros el dato, o sea, cosas completamente absurdas. Entonces, muchas veces que a lo mejor la gente piensa, bueno, ya están estos que no les gustan mucho los impuestos metiéndose con Hacienda, o no será tan grave, o los del modelo 720 deben ser unos ricachones que tienen el dinero por ahí. No. Se están haciendo auténticas barrabasadas que están acabando con ahorradores de nivel medio, pequeños y medianos ahorradores, con casos absolutamente absurdos, con multas que la multa supera la cantidad de los bienes teóricamente ocultos en el extranjero, que en realidad muchas veces no son ocultos, simplemente son bienes que o el contribuyente tiene desde hace muchos años y es difícil demostrar de dónde viene. Por ejemplo, alguien que se fuera al extranjero a trabajar en los años 40, 50 y que tiene ese dinero en el extranjero desde ese momento. Simples olvidos formales se están castigando con multas completamente desproporcionadas y es un tema muy importante. Por eso yo creo que hay mucha gente que lo que tiene alrededor de este modelo 720 y de los bienes en el extranjero es miedo. Por eso te preguntaba antes y agradezco a Luigi, no sé si, bueno, tu visión del 720, de cómo yo creo que la Comisión Europea se lo va a cargar en verano o septiembre, que parece ser que es cuando saldrá, bueno, la Comisión no, perdón, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es cuando saldrá su resolución, pero a aquellos oyentes que tengan bienes en el extranjero, ¿tú qué les recomendarías? ¿Cómo pueden afrontar o qué pueden hacer? O aquellos
oyentes que se lo estén pensando si realmente tienen que tener ese miedo o hay alternativas perfectamente legales y perfectamente válidas para hacerlo. Sí, o sea, vamos a ver, aquí hay que quitar mucho mito y mucho miedo absurdo. Es absolutamente legal tener cuentas abiertas donde se quiera, absolutamente donde se quiera, salvando el tema de los paraísos fiscales, etcétera, que nos podría traer más problemas y más complicaciones. Es absolutamente libre el poder abrir la cuenta o tener inversiones en una cuenta abierta en cualquier país. Punto primero. Punto segundo, también tiene que conocer todo el mundo que no hay ningún beneficio fiscal por hacerlo. Es decir, que los residentes fiscales en España tributan por su renta mundial y por el hecho de tener una cuenta fuera o inversiones fuera, eso no puede dejar de tributar, sino que hay que declararlo y los rendimientos que me produzca o las ganancias que me produzca hay que declararlos en el IRPF. Y es cierto que hay una serie de declaraciones estadísticas que son un rollo y que en cierta forma desincentivan el tener cuenta fuera, sobre todo si es por poco dinero, ¿no? Pues hemos hablado del 720, que es el peor, el más grave y el más sangrante de todos. Luego tenemos el modelo D6, que se da a transacciones exteriores. Tenemos el modelo ET a Banco España sobre flujos. En fin, hay una serie de modelos y de rollos formales que nos obligan cuando tenemos cuenta fuera que bueno, desincentivan un poco. Pero se puede perfectamente abrir una cuenta fuera y se puede perfectamente tener una cuenta fuera. Cierto que a veces no es sencillo con importes pequeños, ¿vale? Porque las entidades bancarias extranjeras pues suelen normalmente pedir unos importes mínimos de inversión y no suelen ser muy baratos, pero para patrimonios a partir de 1 millón de euros yo creo que se puede perfectamente encontrar y se puede hacer, y además es que es muy fácil y no tiene ningún problema. Simplemente, bueno, pues el tema que hemos comentado de los rollos administrativos que nos va a acarrear el tener la cuenta fuera. Sí, Eduardo, también se han producido cambios más o menos relevantes en cuanto al tema de la SICAP, que hay mucha polémica en torno a ello, y la tributación sobre monedas digitales, ahora que están tan de moda y tan de actualidad. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, vamos a ver, el tema de las SICAPs es el tema estrella ahora. Es el tema estrella porque, mira, por primera vez voy a decir que la enmienda que se ha presentado, bien, me parece que da una salida aceptable y razonable al tema de las SICAPs. Vamos a ver, muy rápidamente, las SICAPs llevan en el ojo del huracán años, pero años. Fundamentalmente, y hay muchos inversores que se constituyeron su SICAP y llevan años en una incertidumbre absoluta, sin saber qué hacer. Porque por un lado, salirse de la SICAP implica tributar por todas las plusvalías acumuladas que tienen, y por otro lado, quedarse es no saber qué va a pasar, no saber si van a cambiar la fiscalidad, si van a ir a por ellos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora se ha abierto, se ha dado una solución que desde luego a mí si hace un par de años me hubieran dicho que se iba a dar esta salida y esta posibilidad, vamos, me hubiera firmado en cualquier sitio. Vamos a ver, la SICAP tiene un régimen fiscal favorable en el impuesto sobre sociedades, tributan al 1%, siempre y cuando cumplan, entre otros requisitos, la de tener 100 accionistas. Es decir, lo que la norma busca es que sean vehículos colectivos. Bueno, lo que se había hecho tradicionalmente, sobre todo con aquellas SICAPs que no eran enormes, es que realmente eran SICAPs personales o familiares, donde con 1 o 2 o 3 accionistas tenían el 98% de la participación, y luego había los otros 100 que los aportaba el banco, la gestora, etcétera, que tenían el 1%.
¿no? O el 2% restante, ¿no?, de la inversión. Entonces, bueno, ya hace unos años la Inspección de los Tributos solicitó que le dieran competencia para poder ellos determinar qué accionistas de las SICAPs eran realmente accionistas y cuáles estaban allí simplemente para cumplir con el requisito de los 100 accionistas. Bueno, esto en su día se paró, se dijo que quien era competente para valorar eso era la CNMV, pero bueno, nuevamente la SICAP seguía en el ojo del huracán. Entonces, bueno, ahora se ha planteado una salida y una posibilidad que dentro de lo que cabe a mí me parece razonable. Veremos cómo termina y cómo acaba la redacción final. Lo que se plantea es que a la hora de determinar los 100 accionistas que se van a computar para ver si realmente se llega a esa cifra mínima, van a ser solo aquellos que tienen como mínimo una inversión de 2.000 euros o 12.500, creo recordar, en el caso de que sean SICAPs por compartimento, ¿vale? Es decir, de esta forma ya lo que los inversores de paja, es decir, aquello que se llamaban los mariachis, pues ya no es tan fácil, porque no es lo mismo tener un mariachi al que le pones 10, 15, 50 euros para que compre una acción que tener que comprar 2.000 euros, una participación de 2.000 euros, ¿no? Y así por 100. Y luego, lo que también se establece, es muy importante, se le ha dado competencia a la Administración Tributaria para que determine y evalúe cuáles de estos accionistas de verdad cumplen con los requisitos y cuáles no. Pero se ha abierto una puerta, creo que es una puerta muy razonable, al inversor que quiera decir, oiga, mire, yo me quiero salir de ahí. Yo ya no quiero tener más SICAP. La SICAP, si no consigo estos accionistas con estos porcentajes, va a tributar al 25%. Yo tengo un vehículo de inversión que tributa al 25%, pues no me interesa porque prefiero para eso tributar como persona física. Y se les ha dado una posibilidad de salida. Y la salida, ¿cuál ha sido? Pues que durante el año 2022, aquellas SICAPs que acuerden la liquidación y luego además ejecuten en el plazo de 6 meses la liquidación y la registren como tal en el registro, los accionistas van a tener la posibilidad de reinvertir el dinero obtenido, el 100% del dinero obtenido, no vale una inversión parcial, el 100% del dinero obtenido en la liquidación en otras instituciones de inversión colectiva y sin pagar impuestos en el IRPF, sin pagar impuestos de operaciones societarias en la liquidación del impuesto en la liquidación de la SICAP, sin pagar, en el caso que se pudiera dar un caso, el impuesto de transacciones financieras, exento totalmente de impuestos. Es decir, se ha establecido un régimen cuya filosofía es un poco la de los traspasos sin impacto fiscal que existen para instituciones de inversión colectiva. Es decir, el dinero que usted obtiene de la liquidación, sin pasar por usted, porque aquí se establece un sistema, un mecanismo por el cual el propio depositario o sociedad gestora de la SICAP lo envía directamente a las gestoras en los que se decide, las gestoras de las IIGs en las que se decide invertir. Usted pasa y sustituye su inversión en la SICAP en una o varias instituciones de inversión colectiva y lo que hace es que transmite y hereda pues tanto el valor de adquisición original como el como el precio de adquisición original, de forma que tributará el día en que decida de reembolsarlo. Perdona, y esto nos decías que esto va a ser solo durante 2022, o sea, hasta 2022, perdón. Claro, o sea, esto es una ventana que se abre a todas aquellas SICAPs que decidan y tomen el acuerdo de liquidarse en el 2022 y luego ejecuten y tomen, dice la norma, todas las medidas necesarias para la ejecución de la misma en el plazo de 6 meses después. Luigi, hay tiempo, pero Luigi y Eduardo, para una pregunta súper rápida,
Bueno, pues Eduardo, muy rápidamente, temas de pequeña planificación fiscal o financiera de un ahorrador inversor medio. ¿Hay escapatoria? ¿O dónde pueden ir a informarse? Bueno, a lo mejor coméntanos a quién diriges tú tus servicios y tu firma, porque quienes quieran saber más, cómo pueden contactar contigo o dónde pueden informarse si es que hay libros o recursos en Internet. Bueno, vamos a ver, por desgracia, como he comentado algo antes, poca cosa hay, porque no hay varitas mágicas, ¿no? Es decir, al final estamos enganchados, todos los que tenemos rentas de trabajo de actividades profesionales estamos por ahí enganchados y los ahorradores estamos enganchados, porque las pocas ventanas que existían antes pues tributan, bien como rendimientos de capital mobiliario, bien como incrementos de patrimonio, ¿no? Quizás la forma para, como he comentado antes, más interesante es invertir en la manera de lo posible, si se quieren ahorrar impuestos, invertir en la manera de lo posible en productos de acumulación. Es decir, esos productos que la rentabilidad se va acumulando, no se reparte año a año y evitan generarme rentas cuando yo no quiero o no estoy interesado en generar rentas. Es así de sencillo, así de simple, pero es que no hay mucha más cosa. Nosotros en el Bond de Rothschild, bueno, al final los clientes que tenemos son grandes patrimonios, y al final, pues, muchas veces la gente se extraña, ¿no? Y muchas veces dice, bueno, venga, tus clientes tendrán unas planificaciones brutales, con unas complicaciones. Digo, no, si es que muchas veces la forma más sencilla de conseguir el ahorro fiscal está en hacer dos cosas que son muy simples, pero que no todo el mundo puede hacer, claro, que son las que hemos comentado antes. Y bueno, pues por desgracia siento no poder venir con una varita mágica y deciros, oye, invertir aquí que os vais a ahorrar impuestos, porque es que la voracidad del Estado no conoce límites, Eduardo, y eso creo que ya lo sabemos todos. Lo teníamos apuntado. Lo sospechábamos. Oye, Bueno, Luis Fernando, por resumir, Eduardo, esto es entonces un buy and hold, lo que comentamos en el programa, comprar y mantener, comprar inversiones de acumulación y no venderlas en un largo plazo. por ejemplo, en fondos de inversión, ¿no? Que aquí hablamos mucho de fondos. Sí, es decir, vamos a ver, aquí hay dos alternativas o dos posibilidades distintas. El que tiene la posibilidad de reducir la base general de su base imponible, y puede decir, oye, sustituyo rentas Por ahorro. del trabajo tal por rentas del ahorro, fenomenal. Primero bajo mi tipo, porque me quedo cerrado en un 23 o un 26%, y además tengo posibilidades de jugar con el límite conjunto de renta y patrimonio, ¿vale? Esa es una alternativa, pero claro, tiene que ser gente. Sí, no lo puede hacer, hacer todo el mundo. Y la otra alternativa sería la acumulación. Exactamente. La otra alternativa es decir, oye, pues voy a invertir en productos que por lo menos tribute cuando a mí me conviene tributar. Muy bien. Correcto. Pues Eduardo, lamentablemente no tenemos tiempo para más, pero no te vayas porque Luigi nos va a dar unas recomendaciones extraordinarias y ya despedimos el programa. Hola, soy Martín Güete, fundador del proyecto de Programa en Espiral. Y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Luis Alberto Iglesias, recomendaciones Value School. Qué programa el de hoy también, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí, y de nuevo un back to basics, comprar y mantener, no gastar y no tributar hasta que a uno le convenga en el largo plazo. Si por algo lo decimos en cada programa, sí, Luigi. Sí. Vamos allá, los que quieran volver a escuchar el programa lo pueden hacer, pero tengo una propina, que es que Eduardo preparó un informe en PDF que está disponible, ponemos ahora mismo el enlace al documento, donde explica estas reformas de las que nos ha hablado. Se llama el documento España, posibles cambios fiscales. Lo ponemos en el Twitter del programa para que la gente se lo descargue y ahí están en forma de apuntes todo básicamente lo que nos ha contado. Después quiero recomendar un vídeo en YouTube de José Luis Benito, a quien tuvimos hace ya el año pasado, creo, o hace ya año y medio, hablando precisamente de fiscalidad. José Luis es uno de los cogestores de los fondos de la casa True Value. Bueno, pues ha dado una masterclass de fiscalidad avanzada para inversores que es que no tiene desperdicio en sus 2 horas y media prácticamente. En un canal de Luis Miguel Value, ese es el Twitter del dueño del canal de YouTube, habla con Luis Miguel de patrimonio, sucesiones, donaciones, OCIMIS, el exit tax, ¿no? Es cuando
cuando te quieres ir de España, si hay que pagar peaje, etcétera. SICAV y reformas de 2021. Es un vídeo imprescindible. Después quiero recomendar un artículo vuestro de Libre Mercado, de la casa del Grupo Libertad Digital, titulado "Entra en vigor la tasa Tobin, el nuevo hachazo al ahorro de la anémica clase media española", que es un artículo para entender cómo afecta este nuevo impuesto que ya está en vigor a nuestras inversiones, ojo, en empresas españolas cotizadas. Solamente, por Dios, vaya gracia, a nuestras propias empresas. En fin, y en último lugar, quiero recomendar la serie de publicaciones, revista de libros de Value School, titulada La Biblioteca del Inversor, que nos va a dejar entrar en aquellas lecturas que recomiendan los profesionales. En el mes de enero hemos sacado la de Carlos Santiso, gestor de los fondos de cartera permanente, que nos recomienda sus libros por categorías. Es gratuito y pueden ya descargársela en el enlace que vamos a poner en el Twitter del programa. Qué ventaja, Luigi, ser de la familia de amigos oyentes de este programa y poder tener especialistas como Eduardo en el día de hoy que nos den las pistas para saber cómo afrontar el golpe que nos va a venir, porque ya lo tienen pensado desde el Estado. Así que, Luigi, gracias por el programa de hoy. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos en Tu Dinero Nunca Duerme. Te amenazo desde ya con volver a llamarte próximamente. Muy bien, ha sido un placer y muchas gracias a vosotros. Bueno, pues gracias a ti, como decimos. También a Domingo, nos vemos la semana que viene. Un abrazo, nos vemos. Y a Manuel Llamas, que no tenemos más tiempo. Me han acompañado en la realización y en producción Kelu Robles y Marta Galindo. A todos ustedes les deseo lo mejor en este fin de semana. Lo que queda de él les dejo en la mejor de las compañías y les espero aquí en la sintonía de radio la semana que viene. En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme, con Luis Fernando Quintero.